Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de la cefalea, uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Aproximadamente el 50% de los adultos mayores la ha padecido en los últimos años. Cuando hablamos de cefalea nos referimos a cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza. Este dolor puede ser tan fuerte que llega a ser incapacitante. Así que conozcamos más sobre este tema y resolvamos dudas junto al equipo de profesionales de la FCB. La cefalea es el término médico que utilizamos para hablar del dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza se puede durar diferentes tiempos dependiendo de la causa. Hay dolores que pueden durar 1 o 2 segundos, como hay dolores que pueden durar 15, 30, 60 días dependiendo de la causa. La frecuencia o la duración del dolor de cabeza es la que nos dice a los médicos qué tipo de dolor de cabeza podemos tener. Las causas más comunes de cefalea o dolor de cabeza son la cefalea tensional y la migraña. Son las principales causas de dolor de cabeza. Existen algunos factores de riesgo asociados al desarrollo de cefalea, los cuales son algunos hábitos no saludables, como no dormir bien, no descansar bien por la noche, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones pueden desencadenar los episodios de dolor de cabeza, una mala alimentación, algunos alimentos ricos en estimulantes o alimentos muy condimentados pueden precipitar también crisis de dolor de cabeza. Las bebidas alcohólicas, energizantes también pueden desencadenar dolores de cabeza, pero principalmente algunos malos hábitos que tenemos en la vida diaria. Existen algunas situaciones específicas que nos colocan en tener un mayor riesgo de sufrir dolores de cabeza. Por ejemplo, los pacientes bajo situaciones de estrés. Las situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, de preocupaciones extremas hacen que la persona tenga una mayor frecuencia de episodios de dolor de cabeza. Ahora, ellos no son la causa del dolor. La persona debe tener una predisposición genética para sufrir de esos dolores. Entonces, por ejemplo, yo tengo migraña. Si yo soy una persona que tiene migraña y me colocan bajo situaciones de estrés, probablemente los dolores de cabeza sean un poco más frecuentes y un poco más intensos. Por ejemplo, también aquellos pacientes que tienen un mal patrón de sueño, los pacientes que no duermen bien, y el no dormir bien, el no tener una adecuada calidad de sueño nocturno, también es un factor de riesgo para tener más episodios de dolores de cabeza. La cefalea se puede presentar en niños, se puede presentar desde muy temprano, desde que el niño se empieza a quejar hasta los 120 años sin ningún problema. El niño es un poco menos frecuente, pero se presenta con frecuencia, sobre todo debido al estrés, ¿no? A la tensión que tienen los niños actualmente, es un motivo muy frecuente. Otra razón frecuente es el descuido de los dientes, el descuido de los ojos, ¿sí? Y se puede presentar a cualquier momento. Es más frecuente en adolescentes y en personas jóvenes, por lo que les conté. La tensión muscular es más frecuente en este grupo de pacientes, pero los niños lo pueden presentar y es muy importante consultar al médico cuando tengamos algún síntoma o el niño se queje de esta sintomatología. La cefalea como motivo de consulta es la causa número 1. Pelea, el dolor de espalda y el dolor de cabeza. Son las dos causas principales de motivo de consulta a nivel mundial. La consulta o la atención de un paciente con cefalea en realidad es indistinta al que consulta por cualquier otra causa o cualquier otra enfermedad neurológica. ¿Okay? Dentro de la consulta, esa consulta se divide en varios ítems. Iniciamos con la anamnesis. La anamnesis es aquel momento en el cual conversamos con el paciente. Es cuando inicia la consulta, que inicia con datos como edad del paciente, como ocupación, como procedencia, como naturaleza. En ese momento nosotros vamos a conversar con el paciente, le vamos a realizar preguntas específicas acerca del motivo y acerca de las características del dolor. Por ejemplo, la localización, la intensidad, la frecuencia, síntomas que acompañan ese dolor de cabeza y muchas otras preguntas en general que nos van a ayudar a ir definiendo cuál es la posibilidad diagnóstica que tiene ese paciente. Y esa consulta o ese interrogatorio que hacemos con el paciente va a terminar o se va a complementar
con un examen físico detallado. Vamos a realizar una evaluación sistémica del paciente y después lo vamos a enfocar a una evaluación neurológica para identificar síntomas y signos que podemos evidenciar en personas que tienen algunos tipos de enfermedad específica. Esto es importante porque básicamente los pacientes que tienen dolor de cabeza o que consultan por cefalea, durante la consulta podemos realizar un diagnóstico, una impresión diagnóstica en la gran mayoría de los casos. O sea, el paciente muchas veces que consulta por dolor de cabeza no va a requerir de algún otro tipo de examen paraclínico. Muchas veces durante la consulta, con una historia clínica detallada, con un examen físico adecuado, podemos determinar que de acuerdo a ciertos criterios diagnósticos, el paciente los cumple para un diagnóstico específico. Todo esto lo reunimos y determinamos cuáles pacientes se requieren de un estudio adicional. Por ejemplo, hay algunos pacientes que irán a requerir una tomografía de cráneo, hay algunos pacientes que irán a requerir alguna resonancia cerebral magnética y va a depender de cada uno de ellos. Dentro de la resonancia, dentro de la tomografía, hay algunas secuencias específicas, o sea, hay algunos datos específicos que necesitamos en algunos tipos de pacientes, como una secuencia Fiesta, que es una secuencia específica para evaluar, por ejemplo, los nervios craneales, o una secuencia TOF, que es una secuencia específica para evaluar cómo está la circulación intracerebral. Existen algunos otros estudios que también son útiles durante la valoración del paciente, exámenes de sangre, exámenes como hemograma, como la glucosa, como el perfil lipídico. Pacientes, por ejemplo, hipertensos, a veces es necesario realizar una monitorización ambulatoria de la presión arterial. Pacientes que tienen problemas de sueño y que consultan por dolor de cabeza, muchas veces nos vamos a auxiliar en estudios como la polisomnografía para evaluar ese paciente. Teniendo clara esta información, hacemos una pausa comercial y al regreso conoceremos las clasificaciones de la cefalea y más puntos claves para su tratamiento. En la FCB nos ponemos la tricolor, nos convertimos en aliados estratégicos de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, en la fase final de la Copa América Femenina 2022, con sede en Bucaramanga, poniendo al servicio de este gran evento lo mejor de nuestra medicina. Más de 80 especialidades médicas. Los mejores especialistas en medicina deportiva en nuestro Instituto de Ortopedia, Traumatología y Reumatología. Una ruta de atención integral en urgencias, equipos de última tecnología, cómodas y amplias instalaciones y un equipo multidisciplinario de profesionales que lideran nuestra misión de seguir cuidando vidas. Cuidamos vidas, FCB. Cefalea es un término que incluye varios tipos de dolor de cabeza o síndromes de dolor de cabeza. Existen 150 clases de cefalea, pero se pueden dividir en dos grandes grupos, que veremos a continuación. Dependiendo de cada uno de estos casos se va a definir el mejor tratamiento. A continuación conoceremos el abordaje que se le da a los pacientes que sufren de dolor de cabeza. Existen varias clasificaciones que se han realizado a lo largo del tiempo para definir la cefalea. Desde el punto de vista práctico y en nuestra práctica clínica diaria, definimos la cefalea o la clasificamos en dos grandes grupos. Está el grupo de las cefaleas primarias y el grupo de las cefaleas secundarias. Los primarios, como su nombre lo indica, en sí la enfermedad es el dolor de cabeza, mientras que en los secundarios el dolor de cabeza puede pasar a ser un síntoma de alguna otra enfermedad o de alguna otra entidad o circunstancia que esté por detrás de ella. Por ejemplo, el paciente con un tumor cerebral. Cuando un paciente tiene un tumor cerebral, ese tumor cerebral genera compresión sobre el cerebro, genera inflamación, genera aumento de la presión dentro de la cabeza y eso va a originar que el paciente presente dolor de cabeza. Entonces, en ese momento, el dolor de cabeza en sí no es la enfermedad, sino que el dolor de cabeza es un síntoma de otra enfermedad que se llama tumor cerebral. Y así también pasa, por ejemplo, cuando el paciente tiene una meningitis, en el cual dentro de todos los síntomas que presenta el paciente existe el dolor de cabeza, que hace parte justamente de esa enfermedad. Con infecciones respiratorias, con infecciones sistémicas, por ejemplo, los casos de COVID, los pacientes se quejaban o manifestaban dolores de cabeza. Hay otro muy frecuente que no mencionamos generalmente, pero es el dolor de cabeza derivado de otras causas.
Entonces, me duele la cabeza porque me duelen los senos paranasales, porque me duelen los dientes, porque me duelen los oídos, porque tengo mala visión. Eso es una causa muy frecuente de dolor de cabeza. Dolor de cabeza secundario, las cefaleas secundarias son aquellas que son por alguna otra enfermedad. Y los primarios también, digamos, tienen una clasificación o diversas clasificaciones en su interior. La más conocida, por ejemplo, dentro de los dolores de cabeza primario o las cefaleas primarias es la migraña. La migraña es un dolor de cabeza primario, pero así también existen algunas otras, por ejemplo, las cefaleas tensionales, las cefaleas trigémino-autonómicas y las cefaleas que, por ejemplo, están asociadas a algunas circunstancias en particular. Por ejemplo, la cefalea por tos, la cefalea por ejercicio, por actividad sexual, entre otras. La cefalea tensional se refiere no a que se me sube la tensión arterial, sino que me aumenta la tensión o la contracción de los músculos que van hacia la cabeza. Y la migraña es otro tipo de enfermedad ya de tipo relacionado con las venas y las arterias del cerebro que producen náuseas, vómitos, un dolor de cabeza muy intenso. Bueno, el tratamiento de la cefalea va a estar determinado por el tipo de cefalea que el paciente tenga. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un tumor cerebral, que es el que le está generando el dolor de cabeza o la cefalea, el tratamiento será el tratamiento y el manejo para aquel tumor cerebral. Igual para una meningitis, por ejemplo, el tratamiento del dolor de cabeza será la infección. Claro, durante ese tiempo podemos hacer uso de analgésicos para alivio de ese dolor de cabeza que presenta el paciente. Pero en los dolores de cabeza secundarios, el tratamiento va a estar determinado en tratar la enfermedad de base del paciente. Ahora, en los dolores de cabeza primarios, aquí se muda y tenemos un gran arsenal de medicamentos que nos ayudan a manejar el paciente con dolores de cabeza o con cefaleas primarias. Está el tratamiento farmacológico, que es el tratamiento de medicamentos, y es muy importante el tratamiento no farmacológico. Entonces, por ejemplo, dentro de las medidas farmacológicas, esta también se divide en dos grupos. El dolor agudo, o sea, aquel medicamento que el paciente va a usar en el momento que tiene el dolor. Y tenemos una gran variedad de analgésicos para ello. Entonces, por ejemplo, tenemos el acetaminofén, tenemos los AINES, de los cuales hacen parte, por ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno. Existen algunos otros más específicos para unas enfermedades en sí, por ejemplo, para la migraña, tenemos los triptanos. Entonces, ese tratamiento farmacológico de la fase aguda básicamente se basa en el uso de analgésicos, dependiendo también individualizar cada paciente. Y existe el tratamiento farmacológico preventivo o profiláctico. El tratamiento farmacológico preventivo hace referencia a usar un medicamento durante un periodo de tiempo que nos ayude a disminuir tanto la intensidad como la duración como la frecuencia de los dolores que el paciente presenta. Si antes el paciente en una escala de 0 a 10 sentía 10 de dolor, pues que ahora sea un dolor más tolerable para el paciente. Y además la duración. Hay pacientes con migraña que pueden demorar 24, 48, 72 horas seguidas con dolor, y estos medicamentos lo que buscan es también reducir este tiempo. Pero además el tratamiento farmacológico preventivo lo que busca es que el paciente también responda mejor al tratamiento de la fase aguda. Entonces lo que busca este tratamiento profiláctico es justamente que el paciente ya no necesite ir a un servicio de urgencia o una emergencia, sino que con analgésicos simples que pueden ser administrados en la casa, el paciente mejore. Como lo mencionaba anteriormente nuestro especialista, cuando el dolor es persistente o crónico puede representar un gran desafío para el tratamiento, ya que puede llegar al punto en que ninguna pastilla hará efecto. Sin embargo, en algunos casos el dolor de cabeza puede presentarse de manera súbita o ser indicativo de algún problema mayor. A continuación conoceremos la historia de Mayra Alejandra, paciente del Instituto Neurológico de la FCB. El 22 de julio del año pasado, en horas de la noche, tenía un dolor de cabeza demasiado fuerte, pero ya mis síntomas venían una semana antes. Tenía un dolor muy fuerte en mi pierna derecha y empezó a torcérseme el rostro. Jamás pensé que mi cuerpo me estaba avisando que algo estaba mal. Y no consulté. Tristemente tuve que llegar aquí al HIC ya prácticamente muy mal. Ingresé por la parte de urgencias. Ellos me hacían una serie de preguntas como para ver si estaba cuerda, si me sabía mi nombre, cosas así.
Pero entonces me empezaron a notar, me decían, mueve tu mano derecha, mueve tu mano izquierda, el pie izquierdo, la mano derecha, así. Y pues me empezaron a notar que efectivamente pues me quedaba a veces con la otra mano y cosas así. Entonces me hicieron ahí, me metieron en una máquina para hacerme lo de resonancia magnética. Y ahí detectaron que tenía un coágulo de sangre en el cerebro, que estaba evitando el flujo de sangre. Y me realizaron una trombectomía con stem. Después de que salí de ese procedimiento, estuve alrededor de 20 días internada aquí en el Hospital Internacional de Colombia. Descubrieron que efectivamente tengo una cardiopatía. A raíz de eso fue que sucedió el ACV. Con esta edad nadie cree que le puede suceder algo de esa magnitud, ¿sí? Fue un proceso bastante larguito. Encontré calidad humana muy linda, me ayudaron demasiado. Cuando me sentía frustrada porque no podía hacer algo era un cálmate, lo vas a lograr, es un proceso, vamos despacio. Después de un año, nada, supremamente agradecida, dándole las gracias a Dios y a los médicos que salvaron mi vida ese día y pues gracias a Dios estoy muy bien. Mi invitación es para que consulten, o sea, no importa la edad que tengamos, no importa si tienes 16 o tienes 60, no importa, consulten porque soy una persona joven y a mí me pasó. Vive la experiencia de ser atendido como lo mereces. Somos HIC, el complejo médico de talla mundial en Santander, con más de 40 especialidades, acreditación internacional, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, urgencias especializadas, espacios cómodos y la más alta tecnología. Agenda tu cita ahora mismo. HIC, hospitalidad hecha para ti. Gracias por continuar conectados aquí en Cuidamos Vidas. Les contamos que la cefalea es el motivo de consulta número 1. Compite con el dolor de espalda, las molestias estomacales y la fiebre. Estos también son causas principales por las que los pacientes asisten al médico. Sí, los dolores de cabeza se pueden prevenir pues precisamente tratando de evitar los factores de riesgo que están asociados a ella. Tener hábitos de vida un poco más saludables, comer bien, dormir bien, evitar en la medida de lo posible pues las preocupaciones, el adecuado manejo del estrés. Todo eso ayuda a prevenir los dolores de cabeza. La parte de la conducta no farmacológica que es tan importante como el uso de medicamentos. Y yo básicamente siempre se lo divido a nuestros pacientes en 3 grupos. Uno, la parte emocional, ¿ok? Entonces es importante, por ejemplo, hay algunas situaciones que pueden empeorar los dolores de cabeza, el estrés, la ansiedad, la preocupación, la falta de sueño. Eso hay que trabajarlo. 2, actividad física. Todo paciente que tiene un dolor crónico se beneficia de realizar actividad física porque está demostrado que durante la actividad física el paciente libera ciertas sustancias que son analgésicas para nuestro organismo. Y 3, la calidad de sueño. ¿Okay? Esos son los 3 factores en los cuales nos tenemos que centrar también y que tenemos que tratar en un paciente que sufre dolor de cabeza crónico. Con la compañía de nuestros especialistas FCB, los invitamos a seguir a La Consulta, sección donde responderemos las preguntas que ustedes, nuestros pacientes, nos han hecho llegar. Veamos cuáles fueron. ¿Cuándo se puede consultar a un especialista por un dolor de cabeza? Esta es una pregunta realmente muy importante. Todo paciente que tiene dolores de cabeza frecuentes requiere una valoración médica. La valoración médica inicial puede ser realizada por un médico general, quien está capacitado para evaluar, para diagnosticar y para tratar a los pacientes que tienen dolores de cabeza. Además, este puede identificar algunas características durante esa consulta y durante esa investigación que nos permita definir que ese paciente requiere valoración por un especialista. Cuando el tratamiento que está siendo instaurado no está demostrando beneficios, ese paciente debe ser remitido a una valoración por neurología. Ahora, espontáneamente yo como paciente también podría decidir
consultar con un neurólogo, principalmente cuando estos episodios de dolores de cabeza son muy frecuentes, están aumentando en intensidad, están aumentando en frecuencia y principalmente cuando estos dolores de cabeza están interfiriendo con las actividades que yo realizo durante el día a día. Entonces, si los dolores de cabeza, por ejemplo, no me están permitiendo laborar porque no puedo concentrarme, porque el dolor no me permite prestar atención en las cosas que debo realizar, entonces este paciente claramente requiere una valoración por el servicio de neurología. ¿La migraña se puede heredar? Sí, la migraña se puede heredar. Existen ya incluso algunos síndromes específicos de dolores de cabeza de tipo familiar. Por ejemplo, la migraña hemipléjica familiar, en el cual hay unas ciertas variaciones en algunos genes que hacen que este tipo de enfermedades se hereden de familia en familia. Pero también aquella persona que tiene migraña tiene un mayor riesgo de que un familiar en primer grado también lo posea. Entonces, si yo, por ejemplo, como padre tengo migraña, mis hijos, no significa que sea una enfermedad estrictamente genética, pero cuando yo comparo, por ejemplo, a mis hijos con los hijos de alguien que no sufre de migraña, es probable que mis hijos tengan un mayor riesgo de presentar también episodios de dolor de cabeza crónico tipo migrañas. Si yo sufro de migraña, ¿puedo tener trombosis? Bueno, las personas que sufren de migraña, sí, está demostrado que tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares. Llámese esta, por ejemplo, ataque cerebrovascular isquémico, llámese esta trombosis venosa cerebral. Cuando una persona sufre de migraña, ya hay estudios que han demostrado que tienen un mayor riesgo entre 2 y hasta 7 veces más que una persona que no sufre de esta enfermedad. Entonces, y también difiere, por ejemplo, de la persona que sufre migraña normal, sin aura, o migraña con aura. El aura son algunos síntomas que pueden acompañar a los episodios de dolor de cabeza, ¿sí? Como por ejemplo pérdida de la fuerza en alguna parte del cuerpo, alteraciones visuales, alteraciones sensitivas. La persona que tiene migraña con aura tiene un mayor riesgo de sufrir algunas enfermedades cerebrovasculares, como el ACV. Además, por ejemplo, la migraña es una enfermedad que afecta principalmente o un gran número de pacientes son mujeres jóvenes en edad fértil. Cuando una mujer joven en edad fértil sufre de migraña, si yo la comparo a una persona que no lo sufre o a una mujer que no lo sufre, esa persona o esa mujer tiene mayor riesgo de tener un evento cerebrovascular. Pero además yo le puedo adicionar riesgo. Por ejemplo, una mujer que sufre de migraña y además usa anticonceptivos orales tiene un mayor riesgo de sufrir. Pero si además esa paciente fuma, el riesgo casi que se triplica. Entonces, la respuesta es que sí, realmente todas las personas que sufren de migraña tendrían un mayor riesgo de sufrir enfermedad cerebrovascular y es por eso que necesitan de un seguimiento, de un acompañamiento neurológico y que sea abordado de forma integral, no simplemente para manejar el dolor, sino que debemos manejar el paciente como un todo. ¿Cuándo se debe consultar por urgencias dolores de cabeza? Siempre que se presente un dolor de cabeza muy intenso, que no se debe con el manejo inicialmente instaurado por su médico, que se acompañe de otros síntomas y signos como son náuseas y vómitos persistentes, fiebre, convulsiones, se debe acudir a un servicio de urgencias porque esto nos puede indicar que la cefalea puede ser el síntoma de otra enfermedad subyacente. Por hoy hemos llegado al final en Cuidamos Vidas, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y conozcan todo el contenido en salud que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, los esperamos en una próxima emisión aquí en Cuidamos Vidas.